Hola amigos, Mr. Pablo So, de vuelta con otro vídeo. Y esta vez estamos en el concejo de Somiedo, donde vamos a empezar la ruta PRAS-011, que es la ruta de la Braña de Mumián. Y os voy a contar todo acerca de esta ruta de camino allí. Bueno, pues esta ruta empieza en una zona de Somiedo que se llama Llamardal y termina en un pueblo llamado Coto de Buenamadre. Tiene una distancia, o cubre una distancia de 6,6 kilómetros en una dirección, pero como es una ruta lineal, pues tenéis que caminar otra vez esos 6,6 kilómetros hasta completar un total de 13,2 kilómetros. Al menos eso es lo que mi GPS me dice. Después comentaros que cuando la ruta empieza tenéis que cubrir una distancia de 3,5 kilómetros cuesta arriba, pero el desnivel es muy poco, o sea, no es una cuesta demasiado grande. Hay un desnivel total de 207 metros. Eso sí, cuando llegáis a la Braña, que es cuando cubrís esos primeros 3,5 kilómetros, bueno, por supuesto tendréis unas vistas fenomenales como siempre, pero también deciros que vais a tener que ir cuesta abajo desde la Braña hasta el punto donde termina la ruta, que es Coto de Buenamadre, y ahí sí que hay pendiente. Cubrís una distancia de unos 3,1 kilómetros y hay un desnivel de 438 metros. Esa cuesta es más empinada y por tanto acordaros que todo lo que baja hay que subirlo después. En cuanto a qué cosas bonitas o qué cosas me han chocado a mí del camino, pues en primer lugar que hay un montón de fuentes. Hay 3 en total, una cuando llegáis a la Braña, la segunda cuando empezáis a bajar y la tercera es cuando llegáis al pueblo. Hay 3 fuentes en total, con lo cual no os va a faltar agua en absoluto. Las vistas de las Brañas y la oportunidad de ver los teitos, que son esas cabañas tan peculiares en el área de Somiedo, es una cosa para disfrutar. Y de hecho es un área muy buena para parar y tener un poco de comida y disfrutar del paisaje. Y por último, voy a tener la oportunidad de explicaros un sistema muy ingenioso que la gente ideó para poder enfriar la leche y que por tanto duraba más tiempo fresca en un sitio, utilizando unos sitios que se llaman olleras. Y luego os explico qué son olleras. Bueno, y aquí tenéis una vista de los primeros teitos que vemos en estas series que están en Somiedo. Como veis, no tienen absolutamente nada que ver con las construcciones que hemos visto en Ibias, por ejemplo. Si os acordáis de la ruta de las Brañas de Llanelo, el edificio era completamente diferente. Y esto es el arbusto que se utiliza para construir estos tejados. Se denomina localmente escoba negra, aunque el nombre científico es Cytisus escoparius. Y una vez que veis estas brañas, pues no tenéis más que caminar un poquitín más hasta llegar a la fuente. Y ahí es un sitio perfecto para parar. Bueno amigos, hemos llegado a la Braña. Déjame primero enseñaros alrededor para que veáis qué bonito es esto y también comentaros una cosa. Cuando estaba haciendo algo de investigación acerca de este sitio, encontré un texto que dice que aquí se supone que hay una especie de sitios para almacenar la leche y para que se conserve más tiempo, llamados olleras.
que se supone que usan el frío del agua para bajar la temperatura de la leche. Y me pregunto si no son estas que hay aquí detrás. Corregirme si estoy equivocado, porque puede que esté equivocado. Pero os las voy a enseñar porque creo que es eso, las olleras. ¿Veis? Tienen como una puerta cada una. Y dentro hay como una especie de sitio para almacenar algo. Y yo creo que estas son las famosísimas olleras. Así que ahí las tenéis. Va el agua de la fuente por arriba, supongo. Y ese compartimento se mantiene a una temperatura bastante baja. Con lo cual tenemos leche en un lugar bastante frío. Curiosísimo, ¿no? Bueno, pues aquí empieza la bajada hasta el pueblo llamado Coto de Buenamadre. Y allí, a lo lejos, veis una señal que dice que os restringáis a caminar por el sendero, que no os desviéis del sendero, puesto que es una zona protegida. Comentaros también que si queréis ver animales salvajes, corzos, venados, etc., quizás sea mejor que empecéis la ruta muy de mañana o que volváis por la ruta de tarde. De esta forma incrementáis las posibilidades de ver fauna salvaje. Bueno, pues aquí está la segunda fuente y aquí es donde tenéis que tomar una decisión importante. Y la decisión es, seguís cuesta abajo hasta llegar al Coto de Buenamadre, que es donde la ruta termina, y después volver otra vez a subir para arriba en esta cuesta tan empinada, o os paráis un rato en la fuente y después volver otra vez hacia la dirección de la Braña hasta el coche. Yo personalmente, si no tuviera mucho tiempo o si estuviera tarde o a lo mejor si iba con niños, personalmente me daría la vuelta en la fuente. ¿Por qué? Pues porque si sigues más adelante, la verdad es que no creo que tengas unas vistas tan fenomenales y no creo que merezca la pena, sobre todo si estás con prisa, el bajar otra vez hasta el pueblo y tener que subir otra vez para arriba. Así que la decisión es vuestra. Yo simplemente os digo que existe la posibilidad de que os volváis en este punto y no continuéis. Bueno amigos, hemos llegado al final del trayecto, donde por cierto hay una fuente. Ahora es el momento perfecto para comer un poco y volver otra vez para arriba, a seguir exactamente el mismo camino que seguimos para llegar aquí. En todo caso, espero que hayáis disfrutado del vídeo y si es así, no os olvidéis de suscribiros y como siempre me despido diciendo que espero que la vida os dé un montón de razones para sonreír y si no es así, seguir peleando porque es una cuestión de tiempo. Así que hasta el próximo vídeo, que tengáis un día excelente.